Bien, primeramente Dios, les estoy saludando siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar una vez más para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. De lo único que nos queda es de que nosotros vengamos siempre dispuestos a buscar, a entregar nuestro corazón a este lugar, de entregar nuestras cargas si hemos venido cargados, si hemos venido con alguna dificultad. Siempre vengamos a este lugar, siempre con ese propósito de entregar todas nuestras cargas a nuestro Padre Celestial, porque Él dice: venid todos los que estén cargados, que yo les haré descansar. Así que en este momento vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 6 en adelante. Vamos a estar leyendo esta palabra de Dios que nos ha dado en este día. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y entonces vamos a leer la palabra siempre en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice de esta manera: y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sus sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid, junto cerca de ella, sus raíces en Dios, y el 9 dice: dile así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto, y se acercará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí esta planta será prosperada, no se secará de todo cuando el viento solano la toque, en que los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: amén. Ahí lo vamos a dejar, pueden tomar su asiento. Entonces, esta palabra es muy eficaz, nos explica de una manera muy especial cómo nosotros podemos vivir en los caminos de Dios. Y a estas palabras le hemos puesto: no cambie lo que Dios le ha dado. Y la palabra de Dios nos enseña acerca de la vid, y yo estaba investigando qué significaba o qué era esta planta. Y de lo que yo encontré, esta planta básicamente es una planta de uva que menciona la Biblia. Pero en esta ocasión, cuando digamos de lo que hemos crecido quizás en un lugar caliente donde se dan estas plantas, muchas veces cuando hacen estas plantaciones, lo que hacen es cortar un pedazo de esa planta, digamos una rama, y cuando usted lo va a sembrar, lo siembra en la tierra, y esa planta básicamente comienza a echar sus raíces. No es como una planta que regularmente nosotros vamos, recogemos su semilla, la guardamos y lleva un proceso para plantarlo. Pero esta planta de vid realmente no se hace de esa manera, sino que de la manera que se hace es que un pedazo, un pequeño tronco,
uno lo siembra en la tierra y comienza a echar sus raíces. Y lo que hacen los agricultores también en ese proceso es de que ellos le ponen una varita para que esa planta no se tuerza o se queda así inclinada donde la maquinaria vaya a pasar. Entonces la palabra de Dios nos enseña dos cosas muy importantes aquí en esta palabra que nosotros hemos leído. El primer punto que vamos a tocar de esta palabra la hemos puesto: ¿por qué dejamos de valorar lo que Dios nos da? La palabra nos enseña aquí en el versículo 6 y nos enseña y dice: brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ellas. Así que hizo una vid y arrojó sarmiento y echó mugrones. Amén. En otras palabras, esta palabra nos enseña acerca de la vid, nos pone un ejemplo claro. Que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos trae a un lugar, Dios siempre tiene grandes propósitos para nuestra vida. Dios nos trae en un lugar donde quizás Él quiere comenzar su obra, pero muchas veces nosotros no le damos lugar a Dios para que Él obre en nuestra vida. La palabra de Dios nos asimila a esta planta, porque la palabra de Dios nos trae, por ejemplo, a este lugar, a esta congregación, a una iglesia donde nosotros vamos para que nosotros podamos crecer en ese lugar. Y así como dice la palabra de Dios, que nosotros comencemos a echar ramas o extendernos a crecer en la obra del Señor. Pero muchas veces nosotros no dejamos a que eso pase en nuestra vida porque nos desenfocamos. Comenzamos a poner tantas excusas, comenzamos a ver tantos frutos de la carne. Entonces la palabra de Dios nos enseña, cuando Él nos trae a un lugar muy especial, Él nos trae siempre con el propósito de enseñarnos a que nosotros hagamos siempre su voluntad, a que nosotros comencemos a trabajar siempre en la obra del Señor, porque Él tiene grandes propósitos hacia nuestra vida. Era como esta palabra nos enseña que en aquel tiempo, así como menciona la palabra de Dios aquí, que había una gran águila que trajo ese tronco y lo puso en tal lugar, lo sembró, lo dejó en ese lugar para que creciese. Pero sin embargo, en la palabra más adelante menciona que esta planta exageró y vio lo que quizás ella no supondría o no se suponía que debería de ver. Porque la palabra en el versículo 7 nos habla y nos dice que también había otra águila en aquel tiempo. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla de dos cosas muy interesantes en nuestra vida que pasa regularmente en la casa del Señor o en nuestra vida secular. A veces nosotros tenemos grandes cosas y grandes propósitos que Dios nos quiere dar a nuestra vida. Él nos trae en un lugar para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente en un lugar. Muchas veces hemos venido a estos lugares, a la casa de Dios, sin algún propósito en nuestra vida, pero siempre Dios nos da un propósito para que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Pero muchas veces nosotros nos desviamos, nosotros quitamos nuestra mirada de nuestro Padre Celestial, y a veces, muchas veces, hermanos, comenzamos a ver lo de la carne. Muchas veces nosotros nos enfocamos quizás en muchas dificultades que pasan en nuestra vida. Ya no tenemos ese enfoque en el crecimiento, en el ministerio que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros como cristianos, de los que nosotros realmente servimos aquí en la iglesia, dejamos de poner nuestra mirada en nuestro Padre Celestial. Y aquí hay una pregunta que yo puse
y le quiero preguntar a usted, ¿por qué muchas veces nosotros que amamos, o lo que nosotros muchas veces recibimos de parte de Dios con tanto sacrificio, muchas cosas que Dios nos da, muchas veces nosotros lo abandonamos? ¿Qué es lo que realmente pasa en nuestra vida? ¿Qué realmente pasa en nuestro corazón? ¿Qué realmente ha cruzado por nuestra mente? Porque muchas veces nosotros abandonamos lo que Dios muchas veces nos regala. Dios siempre nos ha dado un ministerio, nos ha dado una labor que nosotros tenemos que hacer en su obra, pero muchas veces nosotros terminamos abandonándolo, porque quitamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Muchas veces Dios nos ha traído a este lugar no porque nosotros hayamos querido, sino que Dios tiene un gran propósito para nuestra vida. Pero muchas veces nos hemos olvidado de eso. Muchas veces no reconocemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces pensamos que lo hemos hecho por nuestra propia fuerza, pero Dios realmente es el que ha obrado en nuestra vida. Él nos quiere dar un propósito. Él nos quiere ver crecer en su obra, que nosotros demos ese fruto haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos estar, o nos imaginamos algún día estar aquí ante la presencia de Dios? Yo creo que nadie se imaginó algún día estar aquí en este lugar. Muchas veces, quizás cuando nosotros estábamos en nuestros países, antes de venir a este país, quizás nosotros ni nos imaginábamos, ni siquiera éramos cristianos. Pero por la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha sembrado en una tierra fértil donde nosotros podamos crecer en los caminos de Dios. De que nosotros podamos hablar de sus grandezas en nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero Dios siempre cree y tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, y lamentablemente eso es lo que pasa muchas veces con nosotros que servimos. Nosotros decimos, me cansé de mi ministerio, ya no quiero servir a Dios. Muchas veces nos cansamos de servir a nuestro Padre Celestial en el ministerio. Muchas veces damos esas excusas. Quizás el hermano o la hermana que sirve con usted, quizás en algún momento se ha vuelto un obstáculo para usted, para su vida. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Muchas veces nosotros dejamos de buscar de la palabra de Dios, dejamos de hacer lo que nosotros hemos sido llamados para hacer, dejamos nuestro ministerio, lo abandonamos, le damos el lugar a Satanás a que obre en nuestra vida. Pero es porque muchas veces nosotros nos debilitamos espiritualmente. Ya no buscamos a Dios, ya no oramos, ya no tenemos esa plena comunicación con Él, ya no tenemos esa relación. Quizás usted ya no se mete en ese lugar que usted ha escogido para orar con Dios, ya no tiene esa relación. Y la palabra de Dios menciona que todo lo que nosotros hagamos ocultamente, Él lo va a manifestar en público. Así como usted le sirve al Señor estando a solas en ese lugar donde quizás usted ha escogido para leer la Biblia, para orar, para glorificar, Él va a manifestar todo eso en público y lo va a utilizar. Él va a estar con usted siempre. Él ha hecho esa promesa que Él va a estar siempre con nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos dejado de reconocer en Dios. Como yo les estaba diciendo, hemos abandonado nuestro ministerio. Quizás venimos a nuestro coordinador y le damos bastantes excusas por las cuales nosotros ya no queremos servir. Muchas veces le decimos,
Es que mi autoestima ya no está bien, ya no puedo servir de Dios. Pues ahora es tiempo que levante esa autoestima, porque si usted no sirve al Señor como Él quiere, aquí se va a quedar en esta tierra. Busquemos del Señor, hermanos. Busquemos de Dios con toda libertad, con todo nuestro corazón, porque eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos todos los días de nuestra vida. Muchas veces también decimos: me he cansado de mi esposo, de los que están casados y de los que están casados. A veces decimos también: me he cansado de mi esposa. La situación es que muchas veces, yo le digo sinceramente, en mi vida personal, muchas veces cuando yo llego a casa o regreso de trabajo, a veces uno viene cansado, uno viene estresado, malhumorado, con tanta presión encima, y uno a veces viene a pelear con su esposa. Una vez uno quizás viene a decirle tantas cosas, a uno le viene a reclamar a su esposa, a uno le dice: ¿por qué no has cocinado? ¿Por qué no has hecho nada en casa? La tratamos mal. Y realmente, ¿cómo realmente vivimos en nuestra casa con nuestra familia? ¿Realmente hemos puesto a nuestra familia en las manos de Dios? ¿Hemos trabajado para que Dios haga grandes obras en nuestra familia? ¿Realmente hemos encomendado a nuestra familia para que Dios habite siempre? La palabra de Dios menciona que Él va a visitar a la primera, segunda y tercera generación, por la cual nosotros como cristianos tenemos que demostrar a nuestra familia cómo nosotros vamos a servir a Dios. De los que nosotros tenemos hijos, nuestros hijos quieren tomar un buen ejemplo de nosotros. Si nosotros servimos a Dios, ellos van a decir, porque son pequeños, van a venir tras de nosotros. Ellos van a decir: mi papá le sirve a Dios, bueno, yo también le voy a buscar a Dios, porque lo hace de esa manera. Recuerden que el reflejo de uno son los hijos. Todo lo que uno hace con sus hijos allá dentro de su casa, ellos lo van a reflejar allá afuera. Porque recuerden que los hijos nunca mienten, especialmente cuando están pequeños. Ellos dicen la verdad, como dice el hermano. Ellos siempre dicen la verdad. Y recuérdese que yo a veces me pongo a pensar y yo digo: yo tengo que tener cuidado con mi hija Gretchen, que está pequeña. Yo a veces me pongo a pensar y yo digo: si yo digo unas palabras que no tengo que decirla, ella va a venir aquí en la casa de oración y va a contarle a los hermanos: pero mi papá dijo tal cosa en casa. Y nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Amén. Tenemos que buscar de Dios siempre. A veces hasta nosotros se nos ocurre a veces, hermanos, de decir: me cansé de buscar de Dios. Abandonamos los caminos de Dios por ninguna razón. A veces hasta tenemos doble vida y decimos: pero aquí nadie me va a ver. A veces todavía hasta vamos a jugar de casino a escondidas. Vamos a jugar las cartas a escondidas. Recuerde que nosotros no le podemos ver, pero Dios sí le ve a usted. Y usted no se puede ocultar de la presencia de Dios. Recuerde que en aquel tiempo todo lo que usted va a ser declarada en aquel tiempo. Va a salir a luz. So dejemos de vivir esa doble vida si en caso nosotros la vivimos. Dios quiere que nosotros nos afirmemos siempre en los caminos de Él. Que a cada día que nosotros vengamos a este lugar, o donde quiera que nosotros caminemos, donde quiera que oremos, pidámosle misericordia de Dios y pidámosle que Él santifique nuestra vida. Amén. La palabra de Dios nos habla muy clara, muy especial, muy específica.
Nos enseña sus leyes, hermanos y hermanas, por las cuales nosotros tenemos que caminar bajo esas leyes y estatutos. Pero muchas veces nosotros vemos este libro, hermanas y hermanos, y nosotros vamos arrancando las hojas a cada día que nosotros la leemos, porque a cada vez solamente leemos lo que nos conviene leer. Ya no leemos las partes más duras que nos menciona la palabra de Dios. Ya no leemos donde la palabra de Dios nos habla que hay una condenación eterna para los que no buscan su presencia. Ya no leemos las leyes y no guardamos sus mandamientos en estos tiempos. El cristiano se ha enfriado a tal punto que el hermano viene a este lugar, o el que le toca predicar viene a decir arrepiéntase porque Cristo viene pronto y todo eso, pero nosotros ya estamos muy acostumbrados, hermanos. Ya eso no nos hace nada, ya no nos preocupa. ¿Por qué? Porque nos hemos enfriado a tal magnitud que nosotros decimos, pero si nosotros escuchamos que Jesús viene pronto y Él nunca viene, pues yo vengo a decirle que tenemos dos opciones. Uno, sea que usted vaya a morirse antes de que Él venga. ¿Y a dónde va a ir cuando eso pase? Y segundo va a ser, si Él viene, en qué condición usted va a encontrarse. Amén. Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de esta vida. Y muchas veces Dios nos trae a este lugar para que nosotros crezcamos ante la presencia de Dios y demos frutos. A que nosotros hagamos siempre el servicio de Dios, siempre con esa alegría, con ese deseo de nuestro corazón. Él nos pone en lugares donde nunca nos hemos imaginado. Yo le cuento un testimonio de mi persona cuando yo comencé a congregarme a esta congregación. Yo para ese tiempo yo estaba lejos de los caminos de Dios, pero nos casamos con mi esposa. Ella vino aquí a Nueva York. Yo no recuerdo qué día fue, pero ella llegó y ella perseveraba en la iglesia de restauración en Guatemala. Y que si el pastor de Guatemala se puso en contacto con nuestro hermano Luis, y ya después el hermano Luis contactó a nuestro hermano César. Y entonces el hermano me llamó directamente a mí. Bueno, yo no me esperaba la llamada, pero yo creo que era el único que yo tenía en mi número de teléfono activo, porque mi esposa no tenía en aquel tiempo. Entonces él me dijo: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Lo esperamos el martes. Fue un martes que yo llegué a este lugar. Y yo le dije a mi esposa: bueno, tú vas a ir el martes, pero yo no voy a ir el martes, porque yo estaba tan duro, hermanos. Me había alejado a tal punto que mi corazón, que mi sentir como cristiano se había enfriado. Entonces venimos el martes. El hermano nos dio la bienvenida y todo eso, y comenzamos a perseverar. Entonces yo recuerdo que mi esposa, después de eso, ella recibió 2 aplicaciones para servir en la iglesia, pero ella no me mencionó nada, sino que ella solamente me hizo firmar una de las aplicaciones y me dijo, pon tu firma aquí, que esto es para algo. Ella no me contó nada. Y yo le dije: está bien, no hay problema. Yo lo firmé, ni siquiera leí la hoja. Yo solamente vi que era una hoja como esta. Y se lo di de vuelta a ella. Y como ahí pide una foto también, yo no sé de dónde consiguió la foto, la pegó ahí, se lo entregó al hermano. Ya cuando él lo había recibido días después, él me dijo: hermano, usted va a servir en el maestrado. Y yo me quedé de sorpresa. Yo dije: ¿qué? ¿Me puede repetir otra vez de nuevo? Le dije. Y él me dijo: va a servir en el maestrado. Pero sabe que yo tuve que trabajar mucho en eso, porque no me gustaba el uniforme, no me gustaban los zapatos, no me gustaba que me dijeran nada, porque venía al modo delicado. Pero sin embargo, yo comencé a servir ahí. Yo comencé a seguir las reglas, porque a muchos de nosotros no nos gusta seguir las reglas.
Queremos servir como se nos dé la gana a veces. Pero cuando nosotros nos sometemos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, Dios cambia al hombre. Amén. Entonces yo comencé a servir. Yo al fin me di por vencido, comencé a servir y todo eso. Un año después el hermano César todavía me dijo: hermano, usted va a servir de diácono. Pero ahora tenía otro obstáculo. Y ustedes saben qué va. Y ustedes quieren saber cuál era. Y si no me lo preguntan con chisme, no se los digo. Ya había visto al hermano Julio. Cuando yo comencé a servir, bueno, ahí voy a tener problemas, dije. Y entonces cuando yo comencé a servir, hermanos, mi obstáculo más grande era hacerle caso al hermano Julio, porque él decía: hermano, pero esa corbata no la traiga, hoy se va a quedar sentado. Y a mí no me gustaba quedarme sentado, me sentía mal. Sentía que eso para mí era un insulto. A veces él me corregía y a veces yo decía, bueno, decía en mi mente, yo decía: cuando él salga yo lo voy a enfrentar allá afuera y le voy a reclamar. Pero yo no entendía cuáles eran los propósitos de Dios en mi vida. Pero sin embargo, Dios siguió trabajando. Entonces mi esposa estaba embarazada para ese tiempo. Yo había entrado también en un tiempo de depresión. Había estado en un momento que ustedes me veían ver aquí a la casa de Dios como un angelito, que nada pasaba. Pero en casa era otra persona, porque cuando ella me decía una cosa o algo, o me quería reclamar algo, eso yo lo recibía como un insulto. Era a tal magnitud que yo sentía que no podía más. Entonces hubo también una actividad en Yonkers. Yo creo que fue un retiro, yo no recuerdo muy bien. Yo fui ese día allá, hermanos y hermanas, y yo no sabía qué era lo que iba a pasar allá. Para al estar allá, el hermano Luis comenzó a hacer la invitación para los que querían recibir del Espíritu o el bautismo. Y yo me quedé en el asiento. Yo recuerdo que el que iba conmigo me dijo todavía: hermano, vámonos. Y yo le dije: no, yo no me voy a pasar. Y al fin pasé, me convencía. Cuando me di cuenta ya estaba caminando y me arrodillé. Pero la cosa que pasaba era que yo le estaba poniendo atención al que estaba orando enfrente de mí, todo lo que él estaba orando, pero yo no estaba orando. Y en un momento yo recuerdo que yo perdí el conocimiento. Cuando yo reaccioné, yo estaba llorando. Yo en ese momento recibí del Espíritu Santo, el bautismo, y ahí fue donde Dios comenzó a obrar en mi vida. Entonces días después comencé a ver el cambio en mi vida. Entonces ya el hermano Julio ahí sí podía regañarme, porque yo no le decía nada. Pero así es que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que servir a Dios de esa manera. Yo sé que al principio va a ser difícil para todos, hermanos, pero tenemos que doblegar nuestra carne, dominarla. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Muchas veces nosotros nos oponemos con nuestros coordinadores, especialmente con los hermanos que están enfrente de la obra del Señor aquí en este lugar. Nos oponemos, no nos gusta. Le respondemos mal. Pero cuando Dios quiere hacer grandes obras en su vida, usted le va a decir: amén, hermano, aunque usted esté mal o esté bien, usted reciba esa palabra. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña grandes cosas que nosotros tenemos que vivir. Grandes ejemplos nos pone, que nosotros tenemos que seguir, así como nos pone el ejemplo de esta vid, que esta vid fue llevada a tal lugar,
fue puesta en un lugar fértil donde había suficiente agua, donde ella tenía esa oportunidad de echar raíces. Y muchas veces Dios nos trae a este lugar a que nosotros podamos echarle esas raíces, a que nosotros podamos dar esos frutos en este lugar. Quizás van a ser esos frutos en traer a un alma a este lugar, a que se arrepienta, a que reconozca al Señor Jesús como su único Salvador de su vida. O quizás algo más, quizás lo va a poner en algún departamento a servir, pero todo lo tiene que hacer con gozo, con regocijo en su vida. No lo tiene que hacer por obligación, sino que usted realmente sienta ese llamado de parte de Dios, para que Dios comience a orar a través de usted en la vida de alguien más. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña cosas muy interesantes. Muchas veces a nosotros también, nosotros dejamos de valorar lo que Dios nos da porque nos enfocamos también que todo lo que todos hacemos en las redes sociales. Amén. A veces en la televisión, a veces en otras cosas que nos hacen quitar el tiempo y no nos enfocamos en las cosas de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, así como, por ejemplo, yo digo, las redes sociales yo creo que todos los vemos, pero tenemos que ver cosas que sean agradables para nuestra vida. Pero muchas veces lo que nosotros vemos ahí es pura maldad, pura pornografía, a veces que ponen ahí, o cosas que son ilícitas para nosotros los cristianos. Y a veces ni siquiera para eso lo usamos. ¿Para qué lo usamos? A veces cuando estamos decepcionados escribimos ahí, decimos: hoy estoy solo porque estoy solo. Y así, de esa manera. Pero nunca ponemos un mensaje para que alguien más lo lea. Pero nunca ponemos un mensaje para que alguien más lo lea y pongamos un versículo de la palabra de Dios. Por ejemplo, poner el versículo del Salmo 121. ¿Qué es ese versículo? Dice: alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué más? Ok, eso deberíamos de poner ahí. Porque yo digo, todo lo que nosotros ponemos en redes sociales, si es algo para decepción, alguien más que esté decepcionado allá afuera se va a poner más decepcionado. No le vamos a ayudar. En lugar de eso le estamos incitando a que haga lo malo. Pero si nosotros ponemos alguna palabra motivadora de parte de Dios, algún versículo, o escribimos ahí un mensaje de la palabra de Dios, alguien va a leerlo, estoy seguro, hermano. ¿Y qué es lo que va a sentir esa alma? Quizás esa alma puede cambiar porque leyó algo que usted puso. Entonces estos instrumentos que el hombre ha creado es para que nosotros lo pongamos en buen uso. Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces la palabra nos habla de cosas muy interesantes. Vamos con el punto número 2. En el versículo 7 nos habla y nos dice de esta manera: había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid junto cerca de ellas, sus raíces extendió hacia ellas, sus ramas para ser regadas por ellas, por los surcos de sus plantíos. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Amén. Entonces muchas veces, por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, lo que la palabra nos quiere decir aquí en estos versículos que nosotros hemos leído,
Quizás muchas veces nosotros nos congregamos, pero muchas veces nosotros no estamos felices de estar aquí en este lugar. Muchas veces en algún momento quizás hemos pensado o hemos planeado quizás de cambiarnos de congregación, de dejar la iglesia, de irnos, de decir me voy a ir porque el hermano no me dio parqueo, de venir aquí enojado y todo eso. Quizás va a enojarse también porque el hermano lo dejó sentado hasta allá atrás, no lo dejó sentar aquí enfrente, porque quizás la del coro se sientan aquí enfrente. Y todo eso nos molesta. A veces decimos, ya no es agradable para mí, ya no quiero ir a esa iglesia. Escogemos otros caminos, como dice la palabra de Dios aquí acerca de esta vid. Que esta vid vio a otra águila volando, y qué es lo que quiso hacer, es arrancar sus raíces e inclinar sus ramas hacia esa águila. Y muchos de nosotros a veces cambiamos de parecer, queremos irnos para otros caminos que no nos pertenecen. Dios nos ha traído aquí porque Él tiene grandes obras. No abandonemos lo que Dios nos ha regalado. Cuidemos nuestro ministerio siempre, cuidemos lo que Dios nos ha regalado. Si usted se ha alejado de hacer su ministerio, retómelo de nuevo. Ya no juguemos con las cosas de Dios. Ya no juguemos a lo cristiano en decir voy a servir y ya después de unos días usted deja de servir. Si va a servirlo, sírvalo de todo corazón. Busque de Dios siempre, hermano y hermana. No nos dejemos de engañar de Satanás, de lo que Satanás nos ofrece. Busquemos siempre de lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece a que nosotros vamos a crecer siempre bajo su voluntad, bajo su presencia. Pero nosotros siempre tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Muchas veces nosotros dejamos también de sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en otras cosas. Ya no tenemos ese sentir, ese ánimo que nos animaba quizás cuando muy comenzamos, cuando éramos nuevos. Existía esa llama dentro de nuestro corazón que nos hacía venir a cada día a la iglesia, que nos tenía enamorados de la presencia de Dios. Pero muchas veces porque nosotros hemos dejado que las cosas negativas entren a nuestra vida, hemos yendo apagando esas llamas. Y esos hermanos, esas llamas tienen que permanecer vivas siempre. Las tenemos que alimentar siempre, siempre con la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos siempre para hacer la obra de Dios. Pero muchas veces nos pasa así como la vida hace que nosotros vemos algo mucho mejor. A veces decimos, bueno, el mundo me ofrece algo mejor, me ofrece fiestas, me ofrece tanto, me ofrece cervezas, mujeres, de todo, de toda diversión que el mundo pueda dar y todo eso, pero abandonamos los caminos de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros no abandonemos, porque va a haber una condenación eterna para nuestra vida. Vamos a leer el versículo 9 y 10 para terminar. Y la palabra de Dios dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arranca sus raíces y destruirá su fruto, y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sí, sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. El 10 dice: y he aquí, esta planta será prosperada, no se secará de todo cuando el viento solano la toque, en que los surcos de su verdor se secará. Amén. Entonces aquí de una vez nos explica acerca de eso. Así como nos explica aquí de que, y nos hace esa pregunta: ¿acaso no se secará esa planta? ¿Acaso
necesita de mucho para que la puedan arrancar. Si usted no busca del Señor, hermano y hermana, usted misma se está arrancando, se está haciendo daño, se va a morir sola. Y nosotros, para que tengamos nuestra vida, nuestra alma alimentada, para que nosotros tengamos buenos nutrientes en un lugar fértil, tenemos que buscar siempre de la presencia de Dios. Tenemos que estar siempre en los caminos de Dios, agarrados de su mano. Y sigamos hacia adelante, hermanos y hermanas, para que Dios siempre esté con nosotros, para que donde quiera que nosotros vayamos, nosotros también demostremos esa luz en nuestra vida, en nuestro corazón, de lo que Dios nos ha dado, para que nosotros siempre resplandezcamos lo que nosotros tenemos por dentro. Para terminar, fue el día de ayer, yo con mi esposa, o antier fue, yo iba con mi esposa en el ferry de Staten Island para Manhattan. Íbamos a hacer una diligencia y yo vi a una mujer que estaba ahí sentada, pero yo dije, algo hay ahí, algo interesante, porque cuando uno siente el poder de Dios y uno está conectado con Dios, uno siente lo que otra persona siente. Entonces yo vi a la persona que estaba ahí y yo le dije, usted es cristiana, ¿verdad? Le dije. Y ella me dijo, sí, soy cristiana, por la gracia de Dios. Pero yo lo pude sentir porque ella estaba ahí, la vi, se notó rápido en ella. Entonces nosotros como cristianos, nosotros reflejamos lo que nosotros somos allá afuera. Por eso que nosotros tenemos que andar con cuidado, tenemos que andar en santidad, tenemos que santificarnos para andar siempre en los caminos de Dios. Amén. Así que voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a terminar orando. Vamos a decirle, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos tienes en este lugar, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu santa misericordia, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas a cada día. Nos haces el llamado, Señor, para que nosotros vengamos a tus caminos, Señor, para que nosotros vengamos a tu viña, Padre, y podamos hacer tu obra como tú la quieres, Señor, no como nosotros la queremos. En este momento, Señor, pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los sigas levantando, Señor, que tú obres en su vida de ellos. Que si por algún motivo, Señor, se han quedado, que tú le devuelvas ese sentir, Señor, para que hagan tu obra nuevamente, Padre del cielo. Para que todas esas excusas se terminen, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes y las llenes a cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabamos, Señor. Te glorificamos por cada momento que nos regalas, Señor del cielo. En este momento venimos a reconocer, Señor, que tú enviaste a tu único Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario por nuestra vida, Señor. Oh, santo es tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Pedimos, Señor, que sigas usando nuestra vida. Haznos un paso útil para tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y reconociendo sigue derramando de tu espíritu en cada vida, eres, Señor. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Y el Te gran glorificamos, yo Padre, en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Jehová. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús.
2 llamados. El primer llamado que quiero hacer es: si alguien ha venido por primera vez a este lugar y quiere reconocer a nuestro Padre Celestial como el único y salvador de su vida, le invito a que pase a este lugar. Venga a este lugar porque es necesario a que nos pongamos a cuentas. Dios a cada día nos habla, nos llama, siempre nos da un lugar a que nosotros vengamos a su viña, que nosotros formemos parte y que nosotros podamos gozarnos de la presencia de Dios. En este momento yo le hago esa invitación. No lo deje para el día de mañana, porque el día de mañana es incierto. El día de mañana no sabemos si vamos a tener esta oportunidad que tenemos en este momento de reconocer a nuestro Padre Celestial como nuestro único salvador de nuestra vida. Venga a este lugar, no se quede. No importa qué dirán de usted, no importa qué hablarán de su persona. Venga a este lugar. Dios tiene grandes propósitos para su vida. Dios quiere hacer ese cambio en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es abrir las puertas de su corazón. También quiero hacer ese llamado. Si usted quiere venir a reconciliarse, si algún momento usted se ha alejado de los caminos de Dios, si en algún momento usted le servía a Dios y se ha alejado por alguna causa, venga a este lugar. Dios quiere darle una nueva oportunidad, porque es necesario que nosotros nos santifiquemos, a que nosotros dejemos nuestras cargas. No lo piense 2 veces. No deje esa oportunidad para el día de mañana. Cuando usted tiene esta oportunidad, en este momento venga, que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. No endurezca su corazón. Abra las puertas de su corazón para que Él pueda entrar en su vida. Venga a este lugar. Pero si no lo hay, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la voluntad que tú nos das, Señor del cielo. Damos gracias por la oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias te damos, oh Rey. Recibe la gloria, recibe honra y alabanza, recibe adoración.